Bien. Gracias, gracias, Ronald. Grabando y salimos en vivo en 3, 2, 1. Perfecto. Perfecto, doctor. Ya iniciamos la transmisión. Permítame dar la más cordial bienvenida al seminario virtual del día de hoy. Esperando que todos se encuentren bien, mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocio Éticos MERC, y es un gusto para mí dar la bienvenida a este seminario que titula Trastornos gastrointestinales de altura, a cargo de nuestro experto invitado, el doctor Marcelo Fernández, de quien me permito hacer un resumen de su currículum. El doctor Fernández es médico gastroenterólogo, endoscopista digestivo, becario del Training Center La Paz, past president de la Sociedad Potosina de Gastroenterología, actual vicepresidente de la misma, ex jefe de docencia e investigación del Hospital Daniel Bracamonte, actual jefe del Servicio de Gastroenterología y Endoscopía del Hospital Daniel Bracamonte de la ciudad de Potosí, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que haya aceptado la invitación de parte de Droguería Inti La Línea Merck para compartir con todos los asistentes sus conocimientos. Doctor Fernández, muchas gracias. Le cedo la pantalla para que pueda manejar, por supuesto, el seminario esta tarde. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Es un verdadero gusto, un verdadero placer poder compartir con todos ustedes. Muy agradecido por la invitación a la línea INTI, a la droguería INTI, a la línea Merck. Muy agradecido con Gustavo, con Álvaro. Y pues hoy para exponer, hoy para participarles un poquito de sobre cuáles son las patologías gastrointestinales que nosotros a diario podemos ver en el tema de la altura. No es muy común tocar este tema, pero sí es un tema realmente habitual y por lo tanto debería ser de conocimiento de prácticamente todos los médicos y todo el personal de salud que atendemos a diario las diversas patologías en los hospitales. Sin mayor preámbulo vamos a entrar a hablar del tema que hemos preparado para esta ocasión. En nuestro temario vamos a hablar algo de las generalidades de los países, de los lugares de altura. Vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la fisiología de la altura. Vamos obviamente a hablar de las diversas patologías y las más importantes patologías que son causadas por las grandes alturas, y vamos a sacar algunas conclusiones, siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar este temario, a desarrollarlo, y al final pues queremos que esto sea un intercambio de opiniones más que una charla de una sola persona.
Como ustedes saben, existen diversas regiones geográficas con altitudes muy importantes en el mundo, altitudes que sobrepasan los 3.000 metros sobre el nivel del mar y que son pues realmente importantes, pues conllevan una serie de efectos fisiológicos que determinan ciertas patologías y ciertos estilos de vida. Entre estas regiones geográficas con una elevada altitud, podemos encontrar las montañas rocosas en Canadá y Estados Unidos. Asimismo, encontramos los Pirineos en Francia y España, regiones montañosas en Turquía y Persia, la meseta tibetana en el sureste de China, la Sierra Madre en México y pues la cordillera de los Andes en Sudamérica. Esta gran cordillera de los Andes que se extiende desde Venezuela hasta Argentina y que comprende muchos países como son Colombia, Chile, como ya lo hemos dicho, Argentina, nuestro país que es Bolivia, Ecuador y Perú, pues es el hábitat donde la mayoría de nosotros vivimos, sobre todo los que estamos en la región occidental de Bolivia. Esta meseta, esta cordillera de los Andes en la parte central, como podremos ver en esta región, se ensancha, lo que da origen a una meseta elevada conocida como altiplano, compartida por países como Argentina, Chile, Bolivia, Perú. Esta región justamente coincide con la máxima extensión que logró el Imperio Incaico y la etapa de mayor gloria justamente de este imperio. En esta meseta andina, en este altiplano en el cual nosotros vivimos y conocemos muy bien, pues existen grandes nevados y grandes montañas con alturas muy considerables. Tenemos el nevado de Huascarán a 6.768 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en el Perú. Y tenemos un nevado impresionante que es el Sajama, 6.542 metros sobre el nivel del mar en Bolivia. Esta región altiplánica, pues también comparte entre estos países que ya hemos mencionado, no solamente cultura, no solamente la altitud, comparte muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando. Y si de cultura hablamos, pues en esta meseta altiplánica se han forjado, se han formado grandes culturas, como la cultura del Tiahuanaco en Bolivia y la cultura del Machu Picchu en Perú, que pues por supuesto tienen muchas similitudes y muchas costumbres que son iguales, ¿no? Estas culturas comparten fauna, comparten flora, comparten alimentación y comparten forma de vestir. Si ustedes, como ustedes conocen, la fauna en nuestro altiplano, pues es muy rica. Acá encontramos llamas, alpacas, vicuñas, quirquinchos, gatos monteses, zorros, guanacos, etcétera, ¿no? En cambio, nuestra flora es un poquito carente de árboles, es una flora donde llama la atención la gran presencia de la quisuara, la caviña, la cantuta, la tola, el cactus, ¿no? Nuestra forma de vestir del altiplánico es una ropa gruesa, abrigada por las por las bajas temperaturas que existen en esta región. Cuanto mayor altitud, las temperaturas tienen tendencia a ser más bajas, ¿no? Y nuestra alimentación, que como ya veremos, son ricas en carbohidratos. Entonces, toda esta cultura, toda esta flora, esta fauna es compartida por todos estos habitantes de los Andes. También compartimos cultura, compartimos danzas, compartimos patrimonio. Es así que nuestras danzas son bastante similares. Y aunque a algunos bolivianos les molesta, pues no tenemos por qué negarlo. Somos parte de esta meseta andina y por lo tanto nuestras costumbres van a ser muy similares. El Carnaval de Oruro, gran carnaval majestuoso, comparte muchas características de la fiesta de la Candelaria de Puno. Las regiones más altas en Bolivia, habitables, porque hablamos de algunas, hasta el momento hablamos de regiones no habitables, las regiones habitables más altas en Bolivia son el Alto de la Paz, que se encuentra a 4.058 metros sobre el nivel del mar,
nuestra ciudad, Potosí, en la que nos encontramos en este momento dando esta charlita, a 3.976 metros sobre el nivel del mar como promedio, ¿no? Porque tiene diferentes altitudes, la misma ciudad de Potosí. Copacabana con 3.821 metros sobre el nivel del mar. Oruro con 3.709 metros sobre el nivel del mar. La Paz a 3.690 metros sobre el nivel del mar. Y una región hermosa, paradisíaca, que quien no la conoce, pues no conoce Bolivia, que es el Salar de Uyuni, que se encuentra a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Justamente los potosinos tenemos un lugar, un centro de expendio de comida, que nosotros comúnmente o de forma no adecuada llamamos 40-60, ¿no? Y pues cuando el nombre correcto de este local es el 4.060 metros sobre el nivel del mar. Este local, que se encuentra a pocos pasos de la plaza, pues lleva el nombre porque justamente en ese sitio, en ese lugar, la altura es de 4.060 metros sobre el nivel del mar. Hablemos un poquito de la fisiología. Ya hemos visto que compartimos cultura, compartimos fauna, compartimos flora, compartimos alimentos, forma de vestir. Pero, ¿qué consecuencias fisiológicas nos trae el vivir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar? Pues, a esta altura tenemos una baja presión barométrica, tenemos una baja presión parcial de oxígeno, lo que va a determinar que exista hipoxia. Tenemos una mayor temperatura fría, menor humedad y mayor radiación ultravioleta. Estos aspectos fisiológicos que existen en la altitud conllevan y determinan que estemos predispuestos a ciertas patologías, pero también nos han mostrado que podrían ser factores protectores en otras, ¿no? Como bien sabemos, el mundo entero está pasando por una pandemia, creo, de las peores de toda la historia, ¿no? Una de las peores. Esta pandemia ha determinado muchos fallecimientos en el mundo, muchas personas infectadas. No, nosotros justamente teníamos que dar la charla sobre el COVID en esta ocasión, COVID y alteraciones hepáticas, pero creo que ya todos estamos cansados con COVID y queremos hablar de otra cosa, ¿no? Y vimos que en estas regiones de altura, donde existen baja presión parcial de oxígeno, donde las personas están adecuadas, o ¿qué le digo? Están viviendo todo el tiempo en hipoxia, y donde existe una mayor radiación ultravioleta, pues se han presentado menos casos de COVID. O si se han presentado casos de COVID, pues estos no han sido tan graves, y la mortalidad ha sido baja. Los estudios, por supuesto, que aún son cortos, pero de alguna forma nos llevan a pensar que la altura de las ciudades pues, puede ser un factor de protección. Y los datos nos dicen lo mismo. Tengo datos del día de ayer. Hasta el día de ayer en Bolivia, 135.716 casos positivos registrados de COVID, con 8.001 fallecidos. Hemos pasado la barrera de los 8.000 fallecidos. Santa Cruz, 42.847 pacientes infectados y con 3.998 fallecidos. Estamos hablando de que Santa Cruz tiene casi el 50% de la mortalidad de todo Bolivia. La Paz, 34.391. Estamos comparando dos departamentos que tienen similar cantidad de población, Santa Cruz y La Paz. Santa Cruz, 42.847 infectados. La Paz, 34.391 infectados. Ciertamente es menos, pero no es gran diferencia. Pero donde sí viene la diferencia es en el número de fallecidos. Habíamos dicho que Santa Cruz tiene 3.998 fallecidos y La Paz registra hasta el día de ayer 1.028 fallecidos. Es decir, casi la cuarta parte de los fallecidos que tiene Santa Cruz. Entonces, estos datos que se replican en países que tienen grandes alturas como Ecuador, como Perú y otros, nos hacen pensar que estas alturas también son protectoras. Y bueno, también hace unos días salió una noticia que en el altiplano encontraron una piedra con cara de Homero Simpson, algo así, que estaban haciendo un ritual porque ahí no había fallecido absolutamente nadie por COVID, ¿no?
Entonces, no tiene, lo de la piedra yo la dejo a un lado, pero es cierto que existe un factor protector. Y en este caso podría ser que, que esta persona que vive sobre 3.000 metros de altura, que está pues todo el tiempo en hipoxia, pueda tolerar mejor la enfermedad. Y obviamente esta mayor radiación ultravioleta se constituiría en un desinfectante natural de superficies, disminuyendo la cantidad viral, disminuyendo la carga viral en caso de infecciones. Nosotros ya vivimos a más de 3.000 metros de altura, pero ¿qué es lo que hace nuestro organismo para poder tolerar esta altura considerable? Pues lo que hace es un incremento de la ventilación pulmonar. Incrementa la capacidad vital del pulmón, incrementa la eliminación de ácido carbónico, incrementa la secreción de hormona eritropoyética. Y toda esta acción nos va a llevar a un incremento de la producción de glóbulos rojos. Como ustedes saben, nosotros tenemos tendencia a ser eritrocíticos. Incrementa la viscosidad sanguínea y produce una eritrocitosis fisiológica. Y esta eritrocitosis fisiológica, lo primero que va a repercutir es en cambios en ciertas características físicas en el paciente o en la persona que habita en los Andes, ¿no? Así que nosotros, es fácil poder reconocer a una persona que vive sobre los 3.000 metros, porque generalmente nunca hay cosas totales, pero generalmente estos pacientes o estas personas tienen tendencia a ser bajitas, de menor estatura, a tener cierta cianosis en los labios, en los pómulos, a tener el pelo lacio, etcétera, ¿no? A tener la piel más oscura, se podría decir, y también más gruesa. La hipoxia en el sistema digestivo también va a causar alteraciones y va a causar que nuestro organismo va a tener que adecuarse a esa hipoxia. La hipoxia lo primero que va a determinar es una hipertonía vagal. La hipertonía vagal en el tracto digestivo nos va a llevar a un aumento de la gastrina basal. Este aumento de la gastrina basal va a determinar también un aumento de la secreción gástrica basal, lo cual se podría interpretar como un débito de secreción gástrica por estímulo normal o disminuido, es la pregunta. Me dejo explicar. Se han hecho múltiples estudios en pacientes andinos de diferentes autores y se ha medido la gastrina basal. Y se ha encontrado que los pacientes que viven a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar tienen 3 a 4 veces niveles más altos de gastrina que las personas que viven a nivel del mar. Entonces, hay una hipergastrinemia basal demostrada en estos pacientes. Se le ha dado un estímulo a esos pacientes, un estímulo para poder aumentar aún más su gastrina, y los que viven a nivel del mar han aumentado mucho más su gastrina, ha aumentado 3 a 4 veces, y los que viven en altura en los Andes han aumentado muy poquito. Es decir, basalmente la gastrina en los pacientes andinos está elevada, pero posterior al estímulo, la gastrina se equipara con los pacientes del llano. Entonces, la conclusión es de que hay una hiperfunción de las células G de la mucosa gástrica en los pacientes que viven a más de 3.000 metros sobre el nivel. Una hiperfunción, y no así una hiperplasia, lo cual determina esta hiperfunción que la gastrina basal esté aumentada, pero cuando se le pone un estímulo, ya no aumente más la gastrina. Es decir, al parecer el paciente de los Andes ya está estimulado, y ese estímulo es la hipoxia, es la altura. Esta disminución de la presión barométrica y de la hipoxia, lo que va a llevar al paciente que vive a más de 3.000 metros de altura es a una mayor expansión de gases, que lo vamos a estudiar con la ley de Valot más posteriormente. A una mayor expansión de gases.
a una hipergastrinemia basal, como ya lo habíamos dicho, y lo que va a repercutir en un retardo en el vaciamiento gástrico. Este retardo en el vaciamiento gástrico, a su vez, va a llevar que ese paciente tenga aumento del meteorismo, sensación de plenitud todo el tiempo, náuseas y pirosis. En este cuadro está pues prácticamente resumido todas las molestias digestivas que pues puede causar esta baja presión barométrica y esta hipoxia a la cual son sometidos los pacientes que viven en altura. Ya viendo resumido, pero muy, ya habiendo hecho un resumen muy amplio de todo lo que es la fisiología digestiva, vamos a entrar a la patología en la altura. ¿Qué es lo que se ha observado en algunas entidades específicas? ¿Qué es lo que pasa con las endoscopías digestivas en la altura? ¿Serán iguales que las endoscopías digestivas en el llano, a nivel del mar? Pues hicieron varios estudios. Y en algunos de estos estudios efectuados en Perú, en La Oroya, 3.700 metros, en Morococha, 4.500 metros, se observó que durante las endoscopías, y sobre todo en aquellas realizadas con sedación, se produjeron una desaturación significativa de oxígeno arterial. Otro estudio en Colombia, 2.600 metros sobre el nivel del mar, mostró resultados similares, por lo cual se recomienda la monitorización de oxígeno arterial durante estos procedimientos. Entonces, en conclusiones, múltiples estudios nos están mostrando que el paciente desatura, baja su saturación cuando se realizan las endoscopías digestivas altas. Acá tenemos, bueno, acá yo estoy realizando una endoscopía en el Hospital Daniel Bracamonte, justamente. Nosotros no tenemos la costumbre de sedar a todos los pacientes. Muchos pacientes vienen de Sucre, de Cochabamba, de La Paz, y nos dicen, pero es que allá me han sedado, allá me han dormido. Y qué bonito, no he sentido nada, en cambio aquí es un sufrimiento, que no sé qué. Y pareciera ser muy bonito dormir a todos, sedar a todos, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta que los estudios nos están diciendo que los pacientes bajan su saturación con la sedación. Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado en las endoscopías. Nosotros sedamos solamente a los pacientes que así lo requieren. Pacientes sumamente nerviosos, pacientes estresados, pacientes que tengan alteraciones psicológicas, pero a los demás no los sedamos. Una buena técnica endoscópica vale más, mucho más que una sedación. Justamente cuando vino el COVID, nos dijeron, ustedes tienen que agarrar el oxímetro de pulso, hacerse la oximetría, y había mucha confusión, porque al principio nos decían los rangos normales de oximetría son de 93 a 97%. Y uno se tomaba y encontraba 85, 88, 90 y se asustaba. Y pensaba, incluso, tenido un montón de pacientes que pensaban que tenían COVID, porque su saturación estaba baja. Pues eso nos mostró, y nos mostró que tenemos que estudiar y que tenemos que ver las diferencias entre los pacientes que son de la altura y en los pacientes que son del llano. Pues en La Paz, Oruro, Potosí, esas oximetrías normalmente tienen los valores entre 86 y 90%, con una diferencia en Santa Cruz de 93 a 90. Imagínense hacer una endoscopía a un paciente en Santa Cruz que satura 97. Normal, con la sedación va a bajará a 93, a 90, perfecto. Pero imagínense hacerle un paciente en Potosí, que tiene normalmente una saturación alrededor de los 86% y con la sedación me va a bajar sobre 80. Entonces hay que tener mucho cuidado con la sedación en las endoscopías que se realizan a personas que viven por encima de los 3.000 metros. Primera lección. ¿Qué pasa con las hemorragias digestivas altas en la altura? Varios estudios nos han mostrado una prevalencia de 3 a 4 veces más de hemorragia digestiva alta en pacientes que viven en la altura con relación a los pacientes que viven a nivel del mar. Las causas de esta hemorragia digestiva no están totalmente claras y se atribuyen a una mayor dilatación de arteriolas y vénulas en la mucosa gástrica. Entonces, estos pacientes en la altura hacen mucha más hemorragia. Mi patología número 1 en salas de internación en el Hospital Daniel Bracamonte es hemorragia digestiva, justamente.
Pero hay una paradoja en este caso. ¿Cómo tratamos una hemorragia digestiva severa? Seguramente ustedes ya están respondiéndose y me dicen pasándole sangre. Está perdiendo sangre. Pues en la altura, muy pocas veces es necesario pasarle sangre a ese paciente, por múltiples factores. Uno, el paciente en la altura, y nos tenemos que grabar, tiene mejor tolerancia de hipoxia. Tiene mejor tolerancia de hipoxia. Por lo tanto, tolera mejor la hemorragia digestiva alta. Segundo, el nivel de glóbulos rojos y de eritrocitos está aumentado. Muchas veces llega nuestro paciente con el antecedente de haber tenido vómitos hemáticos en abundante cantidad y cuando a los 2 días, cuando tenemos un hematocrito real, le tomamos los laboratorios, pues su hematocrito y su hemoglobina están altas. Y la paradoja viene cuando muchas veces, en vez de ponerle sangre a ese paciente que está sangrando, tenemos que sacarle incluso una cantidad más de sangre. ¿Por qué? Porque sus niveles son demasiado altos. Entonces, si bien la hemorragia digestiva es mucho más alta, mucho más prevalente en el paciente de la altura, esta es mejor tolerada y la resolución es mucho más rápida. ¿Qué sucede con la colelitiasis, con la colecistitis en la altura? La elevada incidencia de colelitiasis en regiones andinas ha sido motivo de varios estudios. De igual forma, la incidencia de cáncer de vía biliar es muy significativa de acuerdo a estudios realizados en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de La Paz y otros, por Moro y colaboradores en Perú. La fisiopatología no está bien descrita, aunque algunos estudios sugieren que se deba a la menor concentración de sales biliares, fosfolípidos, colesterol en la bilis de personas que viven en altitud. Hay una gran prevalencia de colecistitis, colelitiasis y cáncer de vesícula en pacientes de la altura. Cuando yo tengo este año cumplido 15 años de gastroenterología. Recuerdo mi primer año en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés de la ciudad de Sucre. Cuando llegaba un paciente de estas características, histérico, mis maestros, mis jefes, que bueno, la mayoría en paz descansen, decían, ¿de dónde es el paciente? Es de Potosí, es cáncer. Paciente histérico en la ciudad de Sucre, en el Instituto de Gastroenterológico de Potosí, era cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Para los que no conocen el cáncer, la incidencia y la prevalencia de cáncer en ciudades de altura como La Paz, Potosí y Oruro es la más alta del mundo. Y es un tema a estudiar. Como ya lo dijimos, la fisiopatología no es clara. Se cree que podría deberse a la menor concentración de sales biliares, menor concentración de fosfolípidos, colesterol en la bilis. Pero a esto se suma nuestro tipo de alimentación, que ya veremos después cuál es el tipo de alimentación del paciente andino. Todos esos factores repercuten en que nuestros pacientes tienen gran incidencia de cáncer de vesícula. Por lo tanto, queridos colegas, paciente que se encuentre con colecistitis crónica, colelitiasis, colecistitis aguda, por favor, no enfriemos y lo mandemos a su casa. Le digamos que esos litos en la vesícula biliar le van a predisponer a que en un tiempo corto o lejano pueda desarrollar cáncer de vesícula. Entonces, mandémoslo a cirugía. Obviamente, cuando tenga todo el protocolo autorizado. Paciente con colelitiasis tiene mucha posibilidad de hacer cáncer en la altura. Hemos querido tomar tres patologías que son relativamente frecuentes y la mejor estudiada en la altura es el dólico megacolon andino. El dólico megacolon, ¿no? Hay muchas otras patologías, pero tienen menor incidencia y las hemos reservado para una posterior charla. ¿Qué pasa con el dólico megacolon? El dólico megacolon
se define como una nueva enfermedad, el dólico megacolon andino se define como una nueva enfermedad caracterizada por un aumento de longitud colónica con el aumento uniforme del calibre sin causa congénita y sin degeneración de los plexos nerviosos parasimpáticos. Como podemos ver acá, es una imagen real, el colon del dólico megacolon pues tiene estas características. Si hablamos un poquitito de la historia del dólico megacolon, que es el aumento del calibre y del tamaño del colon, nos vamos a encontrar con Hirschsprung en 1888, que describe casos en los cuales había ganglionosis y había lesiones en los colons de pacientes recién nacidos. Y posteriormente, pues el dólico megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung lleva su nombre. Posteriormente, en 1909, Carlos Chagas, de la misma forma, describe aumento del calibre, aumento de la longitud de los colons en pacientes que eran portadores de una enfermedad infecciosa, producida en nuestro medio, o transmitida en nuestro medio por las lechugas. Posteriormente, esta enfermedad lleva el nombre de enfermedad de Chagas y es ampliamente conocida por nosotros. Estas dos eran las dos causas principales de dólico megacolon hasta entonces. Unas congénitas y otras adquiridas. Las congénitas prácticamente eran sinónimo de enfermedad de Hirschsprung y las adquiridas, sobre todo en Bolivia, eran sinónimo de enfermedad de Chagas. Por supuesto que existen otras causas de dólico megacolon, pero que no son muy frecuentes. Pues en 1976, el doctor David Frisancho realiza una tesis doctoral en la cual describe las características del dólico megacolon andino. Y es a partir de ese entonces que se conoce esta entidad como tal. El doctor David Frisancho Pineda es un médico que nace en la ciudad de Puno el 28 de diciembre de 1919. En 1976 obtiene el doctorado en medicina en la Universidad Cayetano Heredia con la tesis dólico megacolon andino. Describe los signos radiológicos patognomónicos del vólvulo de sigmoides y lamentablemente deja de existir un 24 de junio del año 2003 en la ciudad de Lima. Sus restos, como él lo había deseado, fueron cremados y fueron esparcidos en las aguas del lago Titicaca. ¿Pero qué es el dólico megacolon andino? ¿Será que el doctor David Frisancho ha sido el primero en describirlo y el único que lo ha descubierto? Pues no. Sí lo ha descrito, lo ha publicado de la forma que debe ser, pero ya mucho más antes el dólico megacolon andino era conocido por nuestras culturas ancestrales. Los egipcios, los hindúes tienen relatos y tienen escritos sobre el dólico megacolon andino, pero también los quechuas, los aymaras en el altiplano tienen descrito esta enfermedad. Por ejemplo, los quechuas llamaban chitihuixa, ¿no? A esta enfermedad. Chitihuixa, que quería decir vientre hinchado. Los aymaras lo conocían como chitiuso, que quería decir mal de llenuras. Y justamente, tanto aymaras como quechuas describían que esta enfermedad del chitihuixa y del chitiuso se presentaba generalmente en tiempo de cosecha de papa nueva, que era la chuchobre. También fue descrita esta enfermedad del dólico megacolon andino en otros lugares, en otros países, como en Ecuador, de una población que se llamaba Riobamba. Los habitantes de esta localidad llamaban al dólico megacolon andino como cólico de los indios. Y pues sometían a los pacientes que tenían vólvulo intestinal. Van a ver posteriormente que la complicación del dólico megacolon andino es el vólvulo, es la torsión. Y los pacientes que hacían torsión intestinal, los pacientes que hacían vólvulo, eran sometidos a esta posición. Se los colgaba de los pies hasta que el paciente devolvule, o en su caso se muera. Esa era la tradición cruenta, terrible que tenían los de esta localidad, pero bueno, ya era descrita este tipo de patologías. Entonces, el dólico megacolon andino es una patología en la mayoría de los casos asintomática o oligosintomática, ligada al hombre que habita en regiones por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.
teniendo como característica el aumento de la longitud y el calibre permanente del colon. El término de dólico megacolon andino, como ya lo hemos visto, es gracias a la tesis doctoral del doctor Frisancho. Este dólico megacolon, ahora que es muy bien estudiado, tiene características anatómicas, clínicas, radiológicas, histológicas y serológicas. ¿Qué características anatómicas tiene el dólico megacolon andino? Pues en las intervenciones quirúrgicas, así como en las necropsias, se observan las asas colónicas de gran volumen y longitud con teñas o cintillas anchas. Anatómicamente, todos los médicos y personal de salud conocemos libros de anatomía clásicos como son Testi, Latarger, Rubier. Testi, por ejemplo, nos describe que el colon sigmoides tiene una longitud promedio de 48 centímetros y el colon en total tuviera una longitud de 155 centímetros. Oviedo, el doctor Oviedo en Bolivia hizo estudios en pacientes en los cuales encontró un promedio de sigmoides de 71 centímetros y un promedio de colon de 191 centímetros. Frisancho, el doctor Frisancho en Perú, encuentra un promedio de sigmoides de 63 centímetros y un promedio de colon de 190. Dimensiones que ustedes verán distan con los libros clásicos de anatomía, ¿no? También podemos mencionar al doctor Guzmán, que es un gran conocedor del tema del dólico megacolon andino, el doctor Guzmán de la ciudad de Cochabamba. Él hizo un estudio de muchos pacientes en los cuales encontró, describe un promedio de colon de 260 centímetros. Imagínense el tamaño, ¿no? Hay un doctor, no sé si es mi familiar, Fernández, que también hace un estudio en el Oriente de cadáveres de indígenas inmigrantes. Ustedes saben que ahora el Oriente está lleno de personas del altiplano, y en ellos se encuentra un promedio de longitud de 205 centímetros. Nosotros estamos haciendo un estudio justamente del dólico megacolon andino. Ya hace unos 2 años atrás, lamentablemente nuestro estudio se ha cortado prácticamente por la pandemia, porque ustedes entenderán que las cirugías solamente se han comenzado a realizar las cirugías de urgencia, y teníamos el apoyo de algunos médicos cirujanos que nos estaban midiendo. Nuestros datos preliminares, muy cortitos por cierto, pero oscilan con un colon, con una longitud colónica de alrededor de 2 metros en personas que viven en la ciudad de Potosí. Obviamente, estamos hablando que estas personas les hemos descartado que tengan un dólico megacolon congénito y les hemos descartado que tengan un dólico megacolon chagásico o de otra etiología. ¿Qué características clínicas tiene el dólico megacolon andino? El dólico megacolon andino no complicado es asintomático, generalmente. A veces podemos encontrar moderada distensión abdominal y timpanismo. No se asocia a estreñimiento como el dólico megacolon chagásico. Ustedes saben que el dólico megacolon, el paciente chagásico, que tiene visceromegalia, sobre todo con el colon, es un paciente estreñido crónico, constipado crónico. Este paciente con dólico megacolon andino no tiene constipación. Al contrario, el tiempo de tránsito intestinal es menor y el peso de las heces mucho mayor. La obstrucción intestinal por vólvulo es la única complicación del dólico megacolon andino. En cambio, como ustedes conocen muy bien, la complicación principal del megacolon chagásico es el cefalógrafo. ¿Qué características radiológicas encontramos en estos pacientes? Radiográficamente es posible evidenciar el signo de Boruncle-Frisancho en una placa tomada en posición vertical, la que contrariamente a lo habitual, el hemidiafragma izquierdo aparece más elevado que el derecho debido a que es desplazado por las asas colónicas redundantes a nivel del ángulo esplénico. Como ustedes conocen, esta es una radiografía de tórax en la cual podemos ver el hemidiafragma del lado derecho por encima del hemidiafragma del lado izquierdo a razón de la presencia de la glándula hepática. Esto sería en términos normales o en condiciones normales. Pero justamente se describe en el paciente andino y Boruncle lo describe en más de 300 casos. Él fue a estudiar en cierta región de Perú, fue a estudiar pacientes con tuberculosis y por esa razón les empezó a sacar radiografías y le llamó la atención
que en estos pacientes el hemidiafragma izquierdo estaba por encima del hemidiafragma derecho. En principio lo confundí incluso con una hernia de hiato, o una hernia por deslizamiento, una hernia diafragmática, pero bueno, posteriormente de estudiar estos casos vio que era la presencia de un dólico megacolon, lo cual hacía que el hemidiafragma izquierdo esté por encima del derecho, que desaparezca la cámara gástrica y en su lugar se encuentre una asa colónica. A este signo radiográfico, posteriormente el doctor Boroncle lo llamó el signo de Boroncle-Frisancho. ¿Qué características histológicas tenemos? En 1951, Robert Kurz y Amador realizaron un estudio en 100 pacientes con vólvulo de sigmoides. En las evaluaciones histológicas no se observaron ausencia o degeneración de los plexos nerviosos, como existe en la enfermedad de Chagas. Al contrario, les llamó la atención la hiperplasia de los plexos nerviosos de Meissner. Además, concluyeron que la pared del colon andino evoluciona de una fase de hipertrofia a una fase de atrofia en un corto tiempo. ¿Qué características serológicas tenemos en el dólico megacolon andino? Navarro y Obando estudiaron la reacción de fijación del complemento más conocida como reacción de Machado. En sujetos andinos con megacolon, sus resultados fueron concluyentes, 95% negativos. Es decir, en todos los pacientes con dólico megacolon que estudiaron Navarro y Obando en el altiplano, en los Andes, 95% eran negativos a Chagas, a enfermedad de Chagas. Otros estudios, como el realizado en Puno por Suárez en 50 pacientes con vólvulo de sigmoides, la reacción de inmunofluorescencia indirecta para Chagas no detectó anticuerpos IgG contra el tripanosomal. Entonces, serológicamente la característica del dólico megacolon andino es que es negativa para anticuerpos contra tripanosomal. Hemos hablado que el dólico megacolon ha sido descrito por el doctor Frisancho, que tiene características muy bien marcadas, clínicas, radiológicas, histológicas, serológicas. Pero ¿cuál es la causa de este dólico megacolon andino? Pues la etiopatogenia es multifactorial. Y dentro de estos multifactores se reconocen 3 causas principales: el tipo de alimentación, la menor presión barométrica en la altura y la masticación de horas de coca. Hablemos de la primera, tipo de alimentación. ¿Qué tipo de alimentación tienen nuestros pacientes? Pues, como ya lo están viendo en los cuadros, nuestros alimentos en el paciente que vive en el altiplano son alimentos ricos en carbohidratos, ¿no? Oca, papa lisa, papa, cebada, quinoa, haba, maíz, tostado. Es la comida habitual de la persona que vive en los Andes. Esta comida es una comida rica en fibra, rica en residuos, ¿sí? Y muy pobre en proteína, muy pobre en grasas. La dieta del habitante de los Andes, por lo tanto, del habitante de las grandes alturas, es rica en hidratos de carbono, lo cual produce gran cantidad de residuos. Esta dieta predominantemente en fibra produce escasa elastogénesis, lo cual influiría en el aumento de longitud y el diámetro luminal del colon. Este proceso sería clave en la génesis del megacolon. Entonces, uno de las causales para que las personas que viven en altura tengan un colon tan grande es el hecho de su comida. Una comida rica en fibra, muy rica en fibra, lo cual produce una escasa elastogénesis. Las heces de los pacientes, como se muestra en la figura del lado de la derecha, son heces abundantes. Son heces que si las pesamos están cerca a los 500 gramos, cuando lo normal es hasta 200 gramos de heces, ¿no? Segundo factor etiopatogénico, la menor presión barométrica. Ya sabemos que la presión atmosférica en el altiplano está disminuida. 497 milímetros de mercurio a nivel más o menos de La Paz. A nivel del mar tenemos 760 milímetros de mercurio.
Esta disminución de la presión hace que los gases intestinales, como el anhídrido carbónico, amoníaco, metano, ácido sulfídrico, sufran una mayor expansión en los segmentos móviles del coco, transverso, ciego, sigma, ocasionando un alargamiento en longitud y ancho que determina el dólico megacolon. La ley física de Boyd-Marriott dice que a mayor altitud, mayor distensión. A menor presión atmosférica, mayor volumen, mayor distensión de los gases. Entonces, lo que determina que nosotros en regiones de altura seamos pacientes flatulentos, con meteorismo marcado, con distensión de gases. Los gases tienden a expandirse en las personas que viven en regiones de altura. Y como último factor etiopatogénico, la masticación de hojas de coca. La masticación de hojas de coca, como ustedes saben, muy bien lo saben, era una costumbre, una característica de la persona que habita los Andes, del altiplano, de La Paz, Potosí, Oruro, pero ahora se ha hecho, pues, ha ido a otras regiones del valle, de los llanos, y hoy por hoy los departamentos de Santa Cruz, Trinidad, el departamento de Santa Cruz y el departamento del Beni son aquellos que más consumen hojas de coca, más que en el altiplano. Entonces, seguramente de aquí a unos años vamos a tener ciertos problemas que causa el exceso de consumo de hojas de coca en personas que viven también en el llano. ¿Qué es lo que pasa con las hojas de coca? Las hojas de coca producen cierto grado de euforia, suprimen el apetito, suprimen la sed, suprimen el cansancio y el sueño, disminuyen la frecuencia peristáltica. Son excelentes antiespasmódicos. Es por eso es que cuando nosotros tenemos un dolor abdominal, nuestra mamá, nuestra abuelita siempre nos da un matecito de coca. Las abuelitas son sabias, saben perfectamente cómo tratar estos problemas. Pues justamente la hoja de coca tiene un antiespasmódico y obviamente nos va a causar que el dolor ceda, pase, pero también disminuye la frecuencia peristáltica, disminuye el movimiento intestinal. Y al disminuir la frecuencia peristáltica nos vamos a volver pacientes constipados, estreñidos. La coca tiene más de 12 alcaloides. Uno de los alcaloides y el más conocido es la cocaína, justamente. Pero otros de estos alcaloides de la coca inhiben la acción de la monoaminoxidasa, que es la que degrada la adrenalina y la noradrenalina de la actividad simpática. Y como consecuencia se produce una vasoconstricción mantenida, ocasionando una hipoxia secundaria, que en la cronicidad va a ocasionar atrofia, no solo de la parte muscular, sino también de la parte nerviosa de la pared intestinal. Entonces, estos tres factores alimentarios, factor barométrico de altura y factor del consumo exagerado de hojas de coca, pues va a llevar a que los pacientes de los Andes, los andinos, desarrollen esta patología que es conocida como dólico megacolonal. El tratamiento, dijimos que los pacientes, la gran mayoría son asintomáticos u oligosintomáticos. Para estos pacientes asintomáticos u oligosintomáticos, pues el tratamiento es sintomatológico. Usaremos procinético, usaremos antiflatulentos y por sobre todo usaremos un cambio en los hábitos dietéticos. Si ese paciente es constipado, si ese paciente usted ya le ha encontrado en una radiografía un colon grande, pues le preguntará si tiene el hábito de masticar coca. Y si la respuesta es afirmativa, usted le dirá que tiene que ir retirándose. Quizás no sea imposible con nuestra cultura retirarlo totalmente, pero disminuir la frecuencia de masticación de coca. Y en el tratamiento farmacológico podemos usar proquinéticos como la metoclopramida, la doperidona, la cimetafrida, la mosaprida, la etoprida, y antiflatulentos como la simeticona y el dimetilcoxidazol. Justamente la línea amiga que nos ha invitado a dar esta charla tiene dos muy lindos medicamentos, que yo los uso bastante, que son el Nutricin N compuesto, que justamente tiene un compuesto de dimetilpolixilosano con una enzima que es la pancreatina. No sé si estoy equivocado, pero creo que es el único en el medio que tiene este compuesto. Y que va muy bien. La pancreatina es una enzima
que nos ayuda en la digestión, y el dimetilpolicilosano rompe las burbujitas de gas, y por lo tanto es ideal para que nosotros podamos tenerlo en nuestro botiquín de diario, porque ya sabemos que al vivir a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en Potosí a 4.000, vamos a tener tendencia a la flatulencia, vamos a tener tendencia al meteorismo. Y también tiene otro medicamento que es el Diprosan, que igual viene en tabletas masticables para adultos. Yo uso este en adultos y en niños, que es el dimetilpolicilosano puro, que va muy bien, tiene sabor a anís, es excelente. ¿Cuál es la complicación del dolicomegacolon andino? La única complicación y la terrible complicación es el vólvulo, ¿no? La torsión sobre su eje. Y este vólvulo está muy ligado a lo que es la mesocolonitis retráctil. Obviamente, este vólvulo va a tener que ser tratado de forma quirúrgica. No voy a entrar al tema de cuáles son las técnicas quirúrgicas porque no me compete. Solamente vamos a decir que antes de llegar a una técnica quirúrgica o a una cirugía mayor, podemos intentar una devolvulación endoscópica. En estadios iniciales, en los cuales no existe efectos del sufrimiento vascular de la asa volvulada, se puede intentar procedimientos de emergencia no cruenta. Podría intentarse la colocación de enemas evacuantes o la devolvulación transrectal con endoscopio rígido. La devolvulación con equipo colonoscópico flexible permite evaluar el estado de la mucosa de la asa inferior. Otra ventaja es que puede abordar segmentos más proximales. Los estudios reportan un éxito de distorsión del 60 al 70%. Ojo, la desvolvulación endoscópica no es lo que hacen en los hospitales. Llega un paciente volvulado, piden una sonda rectal y adentro, a ciegas. No sabemos si el asa ya tiene signos de